Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco. Este canal, lo he dicho en algunas ocasiones, tiene una vertiente informativa, tiene una vertiente de análisis, que es lo que intento hacer en mis vídeos, pero luego tiene también una vertiente activista, vertiente que no niego, por eso desde el 3 de enero estoy haciendo directos venezolanos todos los días, de lunes a domingo, por eso intento hacer como mínimo una vez al mes un vídeo sobre Cuba, a veces son dos, y por eso me establecí el compromiso de hacer como mínimo un directo semestral sobre Nicaragua. ¿Por qué? Porque uno de los problemas por añadidura que tiene el pueblo nicaragüense, además de tener que soportar una dictadura atroz y corrupta, que es la del matrimonio Ortega-Murillo, podríamos añadir Somoza, y Juan Carlos me entenderá por qué, tiene el problema de la falta de visibilidad. Por desgracia, he oído, y a más de una persona, que Nicaragua no le importa a nadie. Por eso es tan importante hacer estos directos. Hablaremos, por supuesto, de la situación, hablaremos del intento de poner al tenor de sucesor y hablaremos, por supuesto, de la situación de los presos políticos. Para ello cuento hoy, y hacía tiempo que no lo tenía por aquí, con Gustavo Beyler desde su retiro dorado en Uruguay. Muy buenas, Gustavo. Muy buenas tardes para ti y para todos los que están del otro lado. Y por supuesto para Juan Carlos. Y tengo a Juan Carlos, que no os penséis que había algún problema entre nosotros, sino que ha estado unas semanas de reposo del guerrero, algunas de ellas en mi pueblo. De hecho, nos vimos varios días, hicimos incluso un directo en su canal, comimos juntos, y ahora que ya está de nuevo en sus dominios de Guecho, lo tenemos por aquí. Muy buenas, Juan Carlos. Buenas, saludos Xavier, saludos Gustavo, hamiltonianos días. No es que esté pensando en los papeles federalistas, es otra cosa, pero sí, en Nicaragua es un elemento importante porque es doblemente olvidada. Primero porque es una dictadura y segundo porque tiene bajo perfil. Por eso creo que es importante que empecemos comentando. Vamos a ver, he titulado esto sobre la sucesión y tengo que poner al personaje al que ponen el matrimonio Ortega Murillo, además de otros casos que, bueno, pertenecerían a la jurisdicción penal, ¿no? Eso lo podría decir una de las hijas, ¿no?, de Rosario Murillo. Pues ha sido prolífico. Y este sería el sucesor in pectore de los copresidentes. Recordemos que ahora mismo en Nicaragua tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo son copresidentes al mismo nivel legal, ¿no? Es un tanto monta tanto como los Reyes Católicos, pero en plan bananero. Entonces, quiero enseñar a Laureano Ortega, que es supuestamente el sucesor. Esta es una información de NTN 24 de hace muy pocos días. Vamos allá. En pantalla, Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los dictadores de Nicaragua, que cultiva una inesperada pasión. Es tenor, sí, mientras Nicaragua atraviesa crisis política y económica. Laureano, el soprano, se roba reflectores interpretando mariachis y canciones italianas en eventos oficiales organizados por el propio régimen. Medios culturales y archivos oficiales señalan que ha recibido formación artística privada y se ha inclinado por el repertorio lírico europeo. Pero esto no es Tirano Banderas, ¿eh? Esto no es 100 años de soledad. No, esto es real. Que nadie se piense que esto es una oda a Valle Inclán ni a Gabriel García Márquez. Por desgracia, la realidad en muchas ocasiones supera a la ficción. Este personaje es supuestamente el heredero. Aquí te saluda, bueno, saluda a todos, Vicente, pero a ti también, Juan Carlos. Muy buenas noches, Vicente. Entonces, sí, es vergonzoso y es esperpéntico, pero creo que había que empezar por ahí,
porque creo que es una metáfora de lo que supone este régimen, ¿no? Obviamente, esta formación para cantar ha sido con el dinero de los nicaragüenses. Es un detalle importante. Entonces, vamos a darle un turno a Gustavo para que inicie y luego a Juan Carlos. Bien, lo primero es reiterarme en algo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Las dictaduras no son ni de izquierda ni de derecha, son dictaduras. Pueden no compartir ideologías, pero no importa si la dictadura llegó al gobierno de la mano de la izquierda o de la mano de la derecha. Hay algo que todas las dictaduras comparten y es el método, el miedo, el terrorismo de Estado. Y bueno, y estamos viendo aquí las consecuencias en un caso que se va a hacer, no sé si famoso es la palabra, pero va a trascender más allá de los hechos o más allá de que otros casos, porque estamos hablando de un ex diputado que estuvo desaparecido, creo que 971 días, si me estoy equivocando, día más, día menos, no importa, estuvo desaparecido casi 1000 días, lo que significa que obviamente él fue torturado, pero al mismo tiempo su familia estaba siendo torturada, ya que ni siquiera conocía el destino de su ser querido, quien finalmente falleció a consecuencia de no recibir atención médica durante más de 900 días. Esto ha sucedido en el gobierno del matrimonio Ortega Murillo, ha sucedido en la dictadura uruguaya, argentina, chilena, paraguaya y en absolutamente todas las dictaduras que se les ocurra. Y en este momento, el cuerpo del fallecido de Brooklyn, ayúdame con el apellido. Brooklyn Rivera. Rivera. El cuerpo de Brooklyn Rivera está siendo retenido, se han secuestrado el cuerpo de alguien que en este momento es un rehén asesinado y retenido por la dictadura. Están utilizando el mismo método de Hamás. Son muchas coincidencias. Y el mismo método que la película de 1982, Missing, en el que el personaje de Jack Lemmon está en Chile para recuperar el cadáver de su hijo. En principio todo el mundo sabe que está muerto, pero no hay prueba de vida de que esté muerto. Y cuando recupera el cuerpo es cuando dice, cuando me lo lleve a Estados Unidos voy a hacerle una autopsia general, y por lo tanto eso hace que después le demoren la entrega. Da igual que sea Nicaragua con los Ortega Murillo, da igual que sea Chile con Pinochet, es la misma miasma, es la misma mierda, son los mismos cabrones. Evidentemente, es algo que hay que decirlo. Lo mismo que se puede hacer la broma de este es un tenor. Yo creía que la canción estaba prohibida en Nicaragua, que no se podía cantar. Eso sí, la broma puede ser: Sandro querido, podés ser presidente, no hay problema, tenéis un bar, canta. Podéis montar, si queréis, un negocio a medias. Cuando haya libertad en Cuba y libertad en Nicaragua, siempre podéis poner un bar con música en vivo en Moscú, en Estambul, en Kuala Lumpur, siempre que os dejen vivir y no estéis acompañando a una partida de mus en Brooklyn con el señor Maduro, y a poder ser acompañada por el matrimonio Murillo-Ortega, por Díaz-Canel, por este tipo de caterva. Recuerdo una novela que luego ha sido película en algún caso, 1984. Porque tiene actualidad, y hay cosas que luego del señor Orwell haber fallecido, resulta curioso porque la escribió en el 84-48, es decir, 48 invertido, daba la idea de que sería 1984. Pero es que la inteligencia artificial ha hecho que se recupere la idea de que el proletariado en la novela recibía canciones
que estaban escritas por esa inteligencia artificial de la novela. Solamente podían leer libros hechos por ordenador, cantar canciones hechas por ordenador. Ese es el horizonte que tiene el pueblo nicaragüense, porque no creo que puedan cantar a Nino Bravo la canción libre, a pesar de que Nino Bravo pudo cantar en buena medida, como por ejemplo Serrat, por ejemplo Sabina, pudo cantar, debido a que en España había una dictadura, pudieron cantar muchas cosas en América, porque había democracias en América, y evidentemente todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Sobre todo teniendo en cuenta esta situación de que se permite el lujo de cantar cuando seguramente a muchos de los nicaragüenses no se lo dejan. Porque recordaremos, si impiden que una Biblia católica pueda entrar, si impiden que haya publicaciones que puedan entrar a Nicaragua, ¿cómo no van a impedir que se cante libremente? Así que este es un terrorista y además, bueno, quiere ser el heredero. Hay que impedirlo todo. Sí, sí. Buenas noches, Sele, que nos saluda. Bien, hay una cuestión importante que tenemos que poner en el radar. Marco Rubio, a los pocos días de tomar posesión como secretario de Estado, en San José, en Costa Rica, consideró que había en Latinoamérica 3 regímenes enemigos de la humanidad. Los calificó así: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Problema: Cuba tiene un valor geoestratégico, no de recursos naturales, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Pero tiene un valor geoestratégico indudable por su ubicación. Venezuela, pues, tiene una potencialidad que nadie duda, aunque para ello se tiene que invertir a largo plazo, y en ese sentido a la administración Trump, pues, hombre, no le interesa demasiado que el Tren de Aragua esté controlando extensiones de terreno como los cárteles en Colombia, ¿no? Es decir, pues no, para eso prefieren que haya un gobierno algo más estable. El problema es que Nicaragua ni tiene esa posición geoestratégica que tiene Cuba, de que es que estás a 90 millas del sur de la Florida, ni tiene el potencial energético y minero de Venezuela. Cuando escuchen todas estas historias y fantasías del segundo canal, no hagan ni puñetero caso. Porque con esa canción llevan 100 años. Sí, es una realidad de hemeroteca, no actual. Correcto. Y además, aunque quisieran, sería algo muy largo. Quiero recordar que el actual canal de Panamá salió al segundo intento. Al segundo intento tuvieron que abandonar el primero y solo después de, bueno, esa independencia, ¿no?, express que se pactó, pues se pudo hacer. Ojo, tardaron 11 años en terminarlo. Con lo cual, cuando vengan con esa historia de muchos flipaos de la geopolítica, no, es que China, vamos a ver, los chinos no son tontos. Los chinos ni siquiera le compran el azúcar a Cuba porque no cumplen. Es decir, que se olviden. Es decir, China va a hacer negocios. No, ni siquiera es la URSS. Estos no son los tiempos del Cami. No. Si hubo un momento en el que ese canal interoceánico nicaragüense pudo ser una realidad, no es ahora. Porque China no tiene la plata, como diría Javierito, no tiene plata para hacer el canal. ¿Se podría hablar de la historia? Sí, y me resultaría muy interesante explicar cómo fue los varios intentos tanto de hacer el canal en Nicaragua como de hacerlo en el caso de Panamá, pero creo que sería largo y prolijo y no sería el asunto de hoy. Solamente citar el hecho de que el canal interoceánico, el único existente, es el de Panamá, y en Nicaragua no hay ninguna opción, ninguna chance de que haya ningún tipo de canal interoceánico, ni en el presente ni en el futuro inmediato. Efectivamente. Entonces, ese canal me recuerda a el puente
que va a unir Montevideo con Buenos Aires, puente del cual se viene hablando desde antes que yo naciera y hasta el día de hoy, cada tanto aparece algún político que lo promete. Sí, lo que pasa es que, a ver, no... ¿Ese no no, es... no lo va a inaugurar Leo Messi? No creo. No, los hijos tampoco. Pero, precisamente, si seguimos viendo el mismo vídeo que he puesto antes, nos habla más de este personaje y de sus alianzas. Ahora ya no lo vamos a tener en plan mariachi. De esta destreza artística, sino de su papel político y la creciente conexión que tiene particularmente con Rusia. Con la Rusia de Putin, Laureano Ortega Murillo es el principal operador político y económico de Nicaragua ante Rusia. En los últimos meses ha encabezado reuniones oficiales en Moscú, ha firmado acuerdos de cooperación con autoridades rusas en áreas de comercio, de tecnología y energía. Moscú considera, de hecho, a Nicaragua uno de sus aliados más sólidos en toda América Latina desde la invasión rusa a Ucrania en el 2022. Datos del Banco Central de Nicaragua indican que Rusia no figura entre los principales socios comerciales de Nicaragua, pero sí ha incrementado su presencia en cooperación militar, en transporte y en suministro de trigo y en vacunas. De acuerdo con la información divulgada por el Kremlin, por los medios oficiales también de los dictadores de Nicaragua, estos convenios incluyen cooperación en infraestructura, capacitación técnica, también fortalecimiento de relaciones comerciales que no se sienten en lo absoluto en la población nicaragüense, tomando en cuenta que la pobreza en Nicaragua es muy compleja. Más del 40% de la población es pobre, con una porción importante en pobreza extrema. Aunque los montos oficiales de estos convenios no han sido detallados públicamente, Rusia mantiene programas de asistencia en Nicaragua. Estamos hablando de buses, de vacunas y también equipos de seguridad. El régimen de Nicaragua ha autorizado la suscripción de acuerdos de amistad con Donetsk, actualmente bajo el control de Rusia, según lo ha publicado el diario oficial La Gaceta a principios de esta semana. Y ha sido el hijo de Daniel Ortega quien recrimina en reiteradas ocasiones a Ucrania y respalda públicamente la posición rusa sobre la guerra en Ucrania. Laureano Ortega ha acusado a Estados Unidos, a la OTAN, de ocasionar el conflicto que todavía persiste entre los rusos y los ucranianos. Nicaragua ha votado junto a Rusia o se ha abstenido en varias resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la invasión a Ucrania. Esto según registros de la... ¿Quién es el del busto? El robabancos. Ah, mirá quién es. Josecito. Es que tío Joe. Oye, me tenía que haber leído otra vez Tirano Banderas hoy. Es tan grotesco. Es tan grotesco. Perdón que me haya tentado. Es que yo lo siento mucho. Ya sé que el tema es muy, muy serio. Hay presos políticos, hay gente que muere, hay miles de deportados a los que se les quita la nacionalidad. Pero ¿ves esto? Bueno, ver esa cosa tan bonita es como si viéramos a Yone Belarra, ese señor del que usted me habla, que tiene un canal llamado Red, y su señora esposa, delante de una dupla de bustos de Fernando VI y de Carlos III. Sí. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque ambos cometieron genocidio contra los gypsies, contra los gitanos. Y tío la gran redada. Tío Joe cometió genocidio contra... Bueno, se me quedan cortos los dedos de la mano para enumerar los pueblos que cometió genocidio el camarada Joe. Así que cualquier cosa es buena. Hasta celebrar el día del nacimiento de Rusia. ¿Qué más da? Todo es bonito. Eso sí, no les gustaría que ahora estuviéramos poniendo en el mapa el día del filibustero. ¿Te acuerdas de aquel filibustero estadounidense que en 1857 entró en Nicaragua con la idea de llevarlo hacia Estados Unidos como un territorio incorporado? Creo que esta memoria a los camaradas de Nicaragua
no les gustaría recordarla, pero... Ucrania es parte de Rusia. Fantástico. Gustavo. Cuando Vladimir Putin asume el poder en Rusia, existían 2 bustos de Stalin en museos en su ciudad natal. Hoy existen más de 120 estatuas en toda Rusia. Pero yo a veces escucho, Gustavo y Juan Carlos lo sabe, a gente de derechas en España, ¿no? Hablando de Vladimir Putin como un defensor de las tradiciones y de la moralidad rusa. ¿No has escuchado tú eso, Juan Carlos? Pero qué moralidad, si son gente divorciada, que le da el bebercio, que, vamos, tienen todo el paquete completo de lo que uno no debe de ser ni tradicional, ni conservador, ni religioso, nada. Y tienen la tasa de abortos más alta del mundo. No, es verdad, mírenlo. Es decir, no lo digo por nada, es estadística, ¿no? No, pero lo ven con el patriarca de Moscú, ¿no? Entonces, piensa, pero vamos Ya, a ver. pero dentro de 4 días... Porque ya tienen problemas cuando los de Chechenia dicen, oye, ¿por qué no hay ninguna mezquita buena, grandecita en Moscú? ¿Qué pasa? ¿No somos panas para esto? Y dicen, bueno, vamos a abrir una mezquita. Y igual a los de Moscovia les sienta un poquito mal. Y hay problemas. Y bueno, igual en algún momento del futuro los musulmanes son un número importante en Moscú y hay choques. Vete a saber, igual son locuras mías. No, pero quiero decir, ante esto lo que nos queda claro es que Rusia, dice Vicente, a ver, algo que yo estoy de acuerdo con lo que dices, entre otras cosas, porque Rusia, quiero recordar, lleva 2 meses seguidos perdiendo territorio en Ucrania. Ya no es un caso puntual. Y tengo entendido, esto tú lo sabes, Juan Carlos, porque sigues el conflicto, tengo entendido que no son capaces de reemplazar toda la tropa que tienen en este momento ya. Si la tasa de reemplazo, que está en torno a 35.000 hombres, es insuficiente para el material humano que está siendo no solamente liquidado, sino también herido. Efectivamente. Entonces, Gustavo, haz un análisis de esta influencia rusa. La influencia rusa existe desde el momento en que no solo están mandando, por ejemplo, están ayudando a la renovación de la flota de autobuses, pero también están mandando armas a Rusia, a Nicaragua, para que el régimen tenga con qué defenderse, pero a su vez utilizan a Nicaragua diplomáticamente para defender la invasión rusa a Ucrania. Nicaragua es un socio en la ONU de Rusia. Sí, como lo es Cuba. Sí. Supongo que ahora, bueno, Irán, creo que conviene también. Hasta ahora Venezuela. Vamos a ver qué pasa en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, decíamos los ministros nicaragüenses, la mayoría de los viajes que tienen al exterior son Rusia, China e Irán. Decíamos lo de Rusia porque han instituido en Nicaragua el Día de Rusia, que es el día 12 de junio. Anteayer. Por el día en el que en 1990 la Federación Rusa se independizó de la URSS. El 12 de junio de 1990. Que fue la primera, es decir, el primer hachazo contra la Unión Soviética se lo mete Rusia. Para todos estos que se sacan fotos con el busto de Stalin y alaban a la Unión Soviética y todo esto, el primero que le mete el hachazo es Rusia, el día 12 de junio del año 90. Luego vinieron las demás, antes incluso que Estonia, Letonia y Lituania, antes incluso que Ucrania, que es en agosto del 91, cuando proclama la independencia. Rusia, casi un año antes, algo más de un año antes, ya le ha pegado el primer hachazo mortal a la Unión Soviética. Lo cual evidentemente choca muy mal
con un discurso racional, pero claro, como esta gente la racionalidad se lo pasa... A ver, ¿para qué fue Murillo a hacer el apprentice de espiritismo a África? Pues para saltarse estas cosas, para ser muy irracional, mucho irracional y más que irracional. Bueno, como yo siempre recuerdo a mi primo Lucho, porque era una persona con frases muy interesantes. No digo que sean de su autoría, pero al menos yo las escuché por primera vez por parte de él, y él siempre decía que a creer se va a la iglesia. Sin embargo, hoy en día la política, lamentablemente, en lugar de personas racionales, se ha llenado de personas creyentes. Hay gente que cree en Putin, pero no tiene la más mínima idea qué es lo que piensa Putin, pero cree en él. Lo mismo pasa con otros personajes, ¿no? Totalmente. Quiero compartir algo, lo digo siempre porque este es para mí un foco fundamental. Estos son los presos políticos que hay en Nicaragua. Vamos a ver, siempre sigo el siguiente esquema porque creo que es el más útil, es decir, suelo tomar los datos de una ONG de cada país que considere fiable. Pues en Cuba, por ejemplo, los saco de Prisoners Defenders. En Venezuela los saco del Foro Penal. Y en Nicaragua los saco del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Este es un caso bastante interesante porque aquí cooperan varias ONGs nicaragüenses, ¿no? Entonces, vamos a ver. En teoría habría 46 presos políticos a 31 de mayo. Claro, hay quien me podrá decir, bueno, es que en Venezuela hay cerca de 400. Ya. En Cuba se pasa son casi 1.300, sí, pero vamos a desglosar esto. En primer lugar, aquí se están incluyendo los presos, pero hay muchas personas que tienen casa por cárcel. Eso es importante. Tienen medidas privativas de libertad. En segundo lugar, de esas 46 personas hay 9 desaparecidas, es decir, no se sabe dónde están. En tercer lugar, quedémonos con esto. 1.492 personas han sido reconocidas como presas políticas por el mecanismo desde 2018. Sí, desde la época de las revueltas. Y habrá quien me dice, bueno, pues que ha bajado mucho, vale, pero es que voy a explicar cuál es el método que tiene la dictadura para hacer bajar esta cifra. Las personas del mecanismo, yo tuve la posibilidad, hará algo menos de un año, de entrevistar a Claudia Pineda, ¿no? Ya avisan de que esta cifra se queda corta, de que únicamente están aquellos casos que han podido verificar. Yo puedo decir que son más, porque, por ejemplo, cuando se han hecho cuestiones de presos políticos venezolanos, a partir del 3 de enero afloraron varios centenares. ¿Pero por qué? Porque las familias no se atrevían a hablar, tenían miedo. Por lo tanto, tengamos en cuenta que estos son únicamente casos verificados donde la familia ha dado la cara. Luego puede pasar que haya presos políticos que no tengan familia. También he conocido casos. ¿Por qué son 46 y no son más? Aparte de por la casa por cárcel, que hay muchísimos en este caso, es que lo que viene haciendo el régimen de los Ortega Murillo es cada año, cada 2 años, igual saca más de un centenar y los deporta. Eso sí, los deporta retirándoles el pasaporte y convirtiéndolos en apátridas. Y luego los tienes a los pobres dando tumbos por Honduras, por Guatemala. Porque claro, si tú eres una apátrida, ¿a quién te acoges? Es decir, lo que hay detrás de esta cifra, y hemos podido hablar del caso de Brooklyn Rivera, que nadie minimice a esta pareja de criminales. Y se podría hablar del chipote como el helicoide nicaragüense. Las torturas
que se perpetran en el Chipote no tienen nada que envidiarle a las del Helicoide. Este es un régimen que también practica la tortura de forma sistemática. Eso sí, lo intentan hacer con un perfil distinto, sobre todo para no cantar tanto, ¿no? Pero bueno, quería poner la cifra y bueno, vuelvo a daros un turno de palabra. Juan Carlos. Me quería recordar el hecho de que también estuvimos con Darling hace no mucho tiempo y que Ya sin... sí, que nos comentó un poco esta situación en donde sí, son apátridas, salvo que haya la suerte de que en algún lugar le den alguna nacionalidad, sea Chile, sea España, sea algún otro lugar. Y, hubo esas revueltas de hace unos años en el propio Nicaragua, que es como julio del 21, en el caso de Cuba. También ha habido algún otro evento similar en Venezuela, pero ahí estaría el hecho de que cuando el pueblo se revuelve es porque no puede más. Y la casuística es propia de cada país a la hora de cómo el régimen trata de vadear esa realidad y que ciertamente es un problema hacia adentro y hacia afuera, no solamente por el hecho de que tratan de internacionalizar a la hora de sacar a esos presos políticos, haciéndolos apátridas, quitándoselo de en medio y quitándoles arbitrariamente la nacionalidad, sino que pudimos ver también con el caso de Darling que han internacionalizado a través de redes criminales y de amenazas a países vecinos, a gentes que estaban... es decir, salir del país, de Nicaragua, no te garantiza seguridad. Una persona que pueda estar presa dentro o fuera de las cárceles en Nicaragua, cuando es expatriado, ojo, cuidado, porque depende de dónde estés, también el régimen puede tener la zarpa para acogerte en un país cercano o en un país más o menos lejano. Por tanto, que nadie le quite el cuidado de, oye, por ser Nicaragua y no ser Cuba o Venezuela, va a ser un país menos peligroso como dictadura. No, de hecho es un país en el que ni siquiera se pueden introducir Biblias. Gustavo. No, que es más peligroso todavía, porque justamente otros regímenes están bajo la lupa, pero como lo hablábamos hoy, no me acuerdo si antes o después de comenzar el vivo, ¿a quién le importa Nicaragua? Nicaragua está por fuera de la mayoría de los radares, es como un avión de quinta generación, no se lo ve. Estaría bueno investigar ¿cuántos minutos se le dedica a Nicaragua en los informativos internacionales? Muy poco. Muy poco. De hecho, hay una cuestión, no, pero has dado en el clavo, Gustavo, es que el problema es ese. A ver, si fuera por cuestiones de audiencia, ¿de acuerdo? Este directo, sí es verdad que los nicaragüenses suelen ser bastante agradecidos y lo ven después, ¿no? Eso también lo debo decir. Sobre todo nicaragüenses que viven en los Estados Unidos, debo hacer esa, digamos, apreciación. Y no le voy a pedir a un nicaragüense que vive en Nicaragua que lo vea, ¿no? Por razones obvias. Pero es que se le dedica muy poco tiempo. Incluso tienen ese toque folclórico, ¿no? De que es una dictadura matrimonial. Luego hay algún tonto que se sigue creyendo el cuento del sandinismo. Pero, vamos a ver, hay algo que ha comentado antes Juan Carlos, ¿no? Es que esta dictadura manda sicarios fuera de su territorio. Ojo, de la misma manera que lo hacía, por ejemplo, Nicolás Maduro con el Tren de Aragua. O Pinochet. Sí, efectivamente. O que lo hace Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, que directamente manda gente a España a perseguir a disidentes políticos. El año pasado hice un directo sobre Guinea Ecuatorial donde lo explicaba, ¿no?
Claro, ¿cuál es el problema? Pues Guinea Ecuatorial no llega a los 2 millones de habitantes, es un país pequeño. Nicaragua no llega a los 7 millones de habitantes, es un país en Centroamérica. Yo considero que el más pobre, ahí hay discusión si es Honduras. Me creo más las cifras de Honduras que las de Nicaragua, porque Honduras, con todos los peros que se le puedan poner, ha habido alternancia, ¿de acuerdo? Ha ganado un candidato de derecha cuando gobernaba quien gobernaba. Me gustaría ver si en las próximas elecciones en Nicaragua va a haber una posibilidad competitiva. Intuyo que no. Entonces, digamos, de lo que me venga del régimen nicaragüense, yo no me puedo creer nada. ¿Estamos hablando que las próximas elecciones en Nicaragua las va a ganar un cantante? ¡Un tenor! Pero vamos a ver, el problema no es que lo gane un tenor, no es que lo gane un exfutbolista, no, luego, vamos a ver, en California Arnold fue gobernador y la gente no estaba tan descontenta con él, ¿eh? De hecho ganó la reelección. No, si el problema... Y perdón, un republicano en territorio demócrata no solo fue gobernador, fue reelecto y hasta el día de hoy recordado como un buen gobernador. Claro, quiero decir que para mí el problema no es ese. Para mí el problema es que tú ves la fotografía y si no fuera, repito, porque hay presos políticos, porque hay gente que ha muerto torturada, porque hay millones, y sí, podemos hablar ya de millones, de personas desplazadas o exiliadas, es que esto sería de risa, sería un esperpento. Podría estar Valle Inclán escribiendo. Es que tú te lees Tirano Banderas. No sé si os lo habéis leído los dos, yo me lo he leído. Tú te lees Tirano Banderas y es que esto te casa. Es decir, lo digo porque, bueno, 100 años de soledad, pues es el realismo mágico, maravilloso, ¿no? También habla de espadones y de historias de estas. Pero bueno, esto es más esperpéntico, propiamente dicho. Sí, es eso. Si, por ejemplo, Luciano Pavarotti hubiera querido ser alcalde de Módena, pues lo habría sido democráticamente si la gente de Italia le habría votado, como le votaron precisamente a Clint Eastwood como alcalde de Carmel. Bueno, tenía un problema, se lo podía solucionar la administración y dijo, voy directamente yo y lo arreglo. Aparte de Gobernator, bueno, pues estas cosas. Imagínate que Alfredo Kraus hubiera querido ser presidente de Canarias. Bueno, pues podría haberse lanzado y si lo hubieran votado bien y si no, pues otra vez a la canción y ya está. No, esto evidentemente es algo bien distinto. Claro, la problemática estriba en que este tipo de regímenes, lo de la democracia, pues evidentemente no, son otra cosa distinta. ¿Qué es lo que se puede hacer con estos? Pues, claro, es la complicación. Suelo poner como ejemplo la idea de poner un horizonte. Un horizonte que, Gustavo, lo sueles comentar acerca de ese momento en Uruguay en los años 80 en el que se veía que Uruguay dejaría de ser una dictadura, que era posible y que, bueno, como había sucedido también en Argentina, en Chile, pero había un horizonte de esperanza en algún momento. Igual no se veía en el día a día, pero había ese horizonte. Yo creo que ese horizonte en Centroamérica, más allá de la estabilidad de cada uno de los países, que puede haber diferentes caminos. Por ejemplo, Bukele eligió uno. Otra cosa es que una vez estabilizado el país, ha cogido como si fuera su finca y eso también es criticable. Se ha venido arriba. Se ha venido muy arriba, pero creo que la ilusión que pueden tener los centroamericanos es la unificación. Construir un espacio centroamericano en donde deberían de ver, como sucede respecto de Venezuela, en esa idea que tenemos compartida de que no es posible mantener ningún tipo de sistema económico viable si no hay una democracia y un sistema de seguridad jurídica para las empresas, para construir la nueva PDVSA, construir la relación público-privada, para que los comercios puedan abrir, para que las tiendas puedan tener clientes. Si esto no es posible en el ámbito de Venezuela, pues evidentemente
en el ámbito de Centroamérica deberían de cambiar el chip y ver que no es posible mantener la seguridad en sus países habiendo una dictadura en Nicaragua. No es posible. Y que también es importante cambiar la percepción respecto de la dictadura en Nicaragua, porque ese grano en el culo es el que evita la posibilidad ni siquiera discursiva, ni siquiera de debate, de una posibilidad que fue una realidad a comienzos del siglo XIX, como fue aquella República Unida Centroamericana, y que debería de ser el futuro común, en donde no perdieran, sino que sumaran todos en un proyecto conjunto. Fíjate, lo que comentas es interesante, el integracionismo centroamericano, que por cierto era algo que también le gustaba mucho a Bolívar para Sudamérica, ¿no? Es un proyecto, es de estos proyectos que sabes que se tienen que hacer de alguna manera, no se sabe con qué fórmula, que se sabe desde hace 2 siglos, pero que al final por alguna cosa no cuaja. Sí sería factible, viable, pero tiene que haber una condición, que es la que tú dices, que haya regímenes democráticos. Esto es lo mismo que el peaje para entrar en la Unión Europea. ¿Qué se exige? Se exigen muchas condiciones económicas, pero se exige también una condición política. Sí, los criterios de Copenhague. Efectivamente. Y entre ellos tienes que ser un régimen democrático. No entran dictaduras. Claro, en cualquier organismo, que yo creo que tendría que ser, en primer lugar, una integración económica centroamericana, tampoco nos vamos a engañar, que sería vista con más entusiasmo por algunos países que por otros. Es decir, por ejemplo, estoy convencido de que sería más fácil un acuerdo, digo, en términos de democracia, sería más fácil un acuerdo entre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua que con Costa Rica y Panamá. ¿Por qué? Porque Costa Rica y Panamá tienen otra senda económica clara. Panamá al final es el canal. Costa Rica, vamos a enseñar la frase de la presidenta de Costa Rica. Por cierto, voy a aclarar algo. Laura Fernández es de derecha, ¿de acuerdo? No se piensen que Laura Fernández es de izquierdas. Bueno. Bueno, esto fue una entrevista a NTN24, que he enseñado antes, y dijo que los nicaragüenses tienen la forma de gobierno que, abro y cierro comillas, han elegido tener, y defendió mantener una relación cordial con el país vecino. Vamos a ver, la frase entera fue Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica. Ay, me ponen a Dios para todo. Dios con todos. Ellos, pues con sus problemas. Son países muy presentes. Sí, pero vamos a ver, yo lo entiendo y es en... mira, el caso de Uruguay es la excepción, que es un país muy secular, pero sí, sé que esto pasa también en Colombia, sé que pasa también en Venezuela, en Ecuador, en Perú. Y perdón, Xavier, una contradicción, ¿no? Son países muy creyentes. Hasta la fecha, en Nicaragua, la persecución que hay hacia la Iglesia Católica no tiene antecedentes en ninguna dictadura latinoamericana. Puedo decir que el PRI mexicano, a partir de un determinado momento, no llegó a los niveles que está ahora mismo la dictadura de los Ortega Murillo. Y dice, ellos pues con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo va? Es que esto de que han elegido tener me suena a esas elecciones que ganó Hamás, ¿no? En la Franja de Gaza. ¿Hace cuántos años? ¿2007? No, 20. Enero de 2006. Claro, es que el consentimiento supuestamente se va renovando, ¿no? Es que a mí esto sí que me parece grotesco. Mira, yo acepto lo de que quieran mantener, porque la realpolitik es asquerosa, pero a veces es realpolitik. Yo le respondería a esta señora presidenta que no lo harán porque son un poquito estúpidos, pero imagínense que el Ministerio de Exteriores del Palacio Santa Cruz en España
hicieran una votación propuesta para los costarricenses para recuperar la Capitanía General de Guatemala, y cuando fuera posible obtener una mayoría del 50+1 en Costa Rica, propusieran, Costa Rica aceptara, restauración de la... y eso para siempre. Es el régimen que los costarricenses habrían elegido. Y como no han elegido, ya está, resuelto. Han vuelto la Capitanía General de Guatemala. Seguro que no le gustaría, pasados 50 años, que le recordaran. No, ustedes ya dijeron hace 50 años que querían volver a ser parte de España. Así que ya está resuelto. Claro. Efectivamente, tenemos a un nicaragüense. Por lo tanto, bienvenido, Rafael. Vamos a contestar a tus dos comentarios. Sí, Laura es hipócrita. Mira, en mi canal ya he hecho alguna vez algún análisis. A ver, básicamente Laura Fernández heredó la inmensa popularidad que tenía Rodrigo Chávez. Tenía unos niveles de aprobación superiores al 55%, lo cual en Latinoamérica no está nada mal, ¿eh? También lo digo, para ganar en primera vuelta en Costa Rica no necesitas el 50%. Basta con pasar del 40% en primera vuelta, por eso ganó, ¿no? Pero no me parece una persona especialmente avispada. Y luego, eso que dicen, los nicaragüenses no podemos... Es que vamos a ver, ¿qué hicieron con la hija de Violeta Chamorro? Es que claro, empezamos a pensar... Todos y cada uno de los candidatos que en algún momento han sido interesados en ser opositores a esta pareja han sido desaparecidos, secuestrados, encarcelados, todos y cada uno de ellos. Sí, es que, vamos a ver, dice, bueno, yo ese tema no lo conozco con tanto detalle, lo que sí sé es que son declaraciones desafortunadas, porque no me vale de nada que el gobierno de Rodrigo Chávez haya tenido una posición tan dura con la dictadura de Maduro. Hombre, claro que vivimos de otra manera, Rafael, pero esto no te lo discute nadie. Sí, es tan complicado el asunto que la oposición hizo uso de la bandera nacional nicaragüense y el régimen casi estuvo en un tris de prohibirla porque Sí, querían el uso prioritario y casi fundamental de el sandinismo, la bandera negra y roja, sobre la bandera nacional. Lo cual dices, ¿hasta qué punto la esquizofrenia ha estado ahí? Y sobre el tema del oro, en el caso de Venezuela, a Suiza, a Turquía, salió más oro por Maduro que 300 años de virreinato. Y otra cosa. Eso es fácilmente comprobable. Y antes de que me olvide, queremos saber qué pasó y qué había en esas maletas de Delcy cuando se reunió con José Luis Ábalos. Juan Carlos, ¿crees que lo llegaremos a saber algún día? Hombre, espero que sí, y a poder ser antes de que termine el mes. Sí, y además la semana que viene pasan cosas interesantes en España. Le toca declarar a José Luis Rodríguez Zapatero. Igual nos enteramos de algunas cosillas. Pero es eso, vuelvo a decirlo. 300 años de virreinato, menos oro que lo que han sacado el combo este de Delcy, Nicolás, José Luis, ¿eh? Al final, ¿quién robó el oro? Pues parece que José Luis, mucho más que Hernán. Gustavo. No, en resumido a palabras latinoamericanas, Zapatero logró robar más oro que el Imperio Español en más de 300 años. Eso ya es algo. Pero ya que tenemos a un amigo nicaragüense en el canal, quiero que él me confirme o me aclare esto. Ortega, en principio, mandó escribir una constitución escrita por especialistas para que no existiera la reelección en Nicaragua, y luego supo utilizar esa misma constitución para validar o para legalizar su reelección. Y los mismos
o casi todos los mismos que integraron aquella comisión de notables para escribir la Constitución, lograron reinterpretarse para que esto sea así. Bien, a ver si Rafael está por aquí. A ver si veo que Rafael está enterado. Yo solo te diré, Rafael, que queremos saber. Tenemos mucho interés en saber qué había ahí. A Zapatero y Sánchez puso, no. Yo solo quiero saber qué había en esas maletas. Yo no digo otra cosa. No, un mal pensado, pensar mal de Sánchez, por favor. Claro. Sí, oye, ni Carlos III. Las maletas que le mandaron, bueno, Rafael, yo no sé a quiénes se le mandaron. Yo lo que sé es que eran demasiadas maletas. Yo sé que entró en espacio Schengen cuando lo tenía prohibido. La actual dictadora encargada, me niego a llamarla presidenta. El presidente, hasta que no haya una renuncia clara o una transición, es Edmundo González Urrutia, que se tenía que haber juramentado el 10 de enero de 2025. Pero fuera de eso, Rafael, sí, tiene respuestas sobre lo que ha planteado Gustavo, pues nos va a interesar, porque realmente muchas veces también es el reto de tener a nicaragüenses en vivo. Sí, es verdad que luego en diferido lo suelen ver bastantes, afortunadamente, pero bueno, es un buen momento. Mira, ya te ha contestado, Gustavo. Bien, gracias. Es decir, hizo arte de birbiloque el señor... Porque esto que yo conté, me lo contó alguien de esa comisión, entonces quería ver si algún otro nicaragüense me lo validaba. Entonces sí, me contó tal cual como fueron las cosas. Alguien que luego de todo eso fue expulsado de la gente de confianza de Rosario Murillo. Y dice, deshacen la Constitución y la usan en contra de la población. Sí, es que es muy bananero esto al final. Es muy bananero. No me quiero desviar demasiado. Sánchez, ¿qué hace un ángel entonces para ti? O sea, claro, si yo me tengo que poner a hablar de Sánchez y de Zapatero, Rafael... Mira, yo lo que te voy a decir, y aprovecho para hacer un poco de promoción de mi canal, es... Esta semana que entra voy a hablar mucho de él, pero porque me va a obligar a hablar de él. ¿De acuerdo? De hecho, porque declara el miércoles y el jueves en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional. Entonces, primer presidente de la historia de España. Democrática, sí. Entonces, quiero decir, Rafael, si quieres saber... Rafaela. Pues perdón. Error mío. Rafaela. Bien. Yo estaba diciendo Rafael en todo momento. Disculpa, coméntamelo porque te lo había dicho varias veces además. A ver. Aquí da, digamos que el problema. ¿De acuerdo? Tristes para América Latina, su esperanza sea Trump. Bien, ¿qué podemos decir al respecto de esto? ¿De Trump? Sí, de que considere Vicente que la esperanza para América Latina sea Trump. Pero perdón. Saca Trump, saca América Latina y pone Europa. Ya, es que es eso. Saca Europa y pone Medio Oriente. Saca Medio Oriente y pone Taiwán. Hoy nos parece un personaje hasta gracioso Trump. Con el futuro vamos a recordar a Trump como el peor presidente de Estados Unidos para Estados Unidos y para el resto del mundo. Bueno,
Yo, a ver, no seré quien defienda a Trump, no tengo especial, digamos, que simpatía hacia él. No voy a ser yo el que hable bien, pero yo veo un hecho objetivo. Antes del 3 de enero, en Venezuela había aproximadamente 1.200 presos políticos. Ahora mismo hay menos de 400. Yo no hablo de dar las gracias a nadie, ¿de acuerdo? Eso lo ha hecho por interés, pero esto es un hecho objetivo. Y yo puedo hablar de las veces, no hay de qué, Rafaela, la verdad es que lo hago con mucho gusto. Pero yo puedo hablar de cuando activaban la operación Tuntún en las puertas de los testigos de mesa de Venezuela. Yo no oí a la izquierda europea hablar de los derechos humanos. Cuando Edwin Santos apareció en una cuneta después de desaparecer, muerto, y sin que le dejaran ver el ataúd, el cuerpo, mejor dicho, les entregaron el ataúd sellado a sus familiares, yo no vi que la izquierda europea hablara de los derechos humanos. Eso sí, sí que los oí hablar mucho del derecho internacional el 3 de enero. Por lo cual, mira, yo en esto lo voy a ver desde un punto de vista pragmático. No me gusta Trump, no tengo problema en decirlo, pero Venezuela tiene una posibilidad de esperanza gracias a que Maduro ahora mismo duerme en una celda de Brooklyn y esperemos que hagan caso a Jaime Bailey sobre lo de la calefacción, ¿te acuerdas? Y el grosor del colchón. Es decir, claro, es que ahí Rafaela comenta algo. Claro, es que ahí está el problema, nos creemos por un momento que con la presión internacional, con la OEA, de hecho, tu paisano, el turco Abdala, se desesperaba en la OEA cuando era embajador, ¿no? Nosotros nos creemos que con la OEA, con la ONU, con los organismos internacionales, se va a derribar a los Ortega. Hablemos de eso, seamos sinceros. No. El problema... O sea, no resiste análisis, porque nunca tuvieron éxito absolutamente en nada. Tal vez exista alguna excepción, pero... El problema en este caso estriba en que si tú quieres cambiar un régimen que no deja que se pueda cambiar democráticamente, como es razonable entenderlo, porque ha sido así, salvo que en un momento dado la presión indique, nos rendimos, y Murillo Ortega digan, la presión es suficiente. Y pasó en el año 90 con la elección de Violeta Chamorro, aunque, y esto lo dice más de un entendido, se fue el inquilino, pero no se cambió el régimen. Cosa que luego, años después, con la vuelta de el Ortega a ocupar el poder, volvió a controlar, porque había un cierto control del poder desde la Asamblea, desde el poder legislativo, a la hora de tener resortes y mecanismos, a la hora de, no estar en el frontispicio del poder, pero seguir estando en la tramoya del control del poder. Es muy triste tener que depender de Donald Trump, sí, sobre todo cuando tuvo que llegar el 3 de enero para que se desencadenara lo que se empezó a desencadenar en Venezuela, tener que esperar a que Donald Trump haga un movimiento para lo que pueda llegar a pasar en Cuba, y todavía mucho más grave lo que pueda pasar en el ámbito de Nicaragua, donde no se ve ni se espera ninguna declaración favorable. Hemos visto la de Costa Rica en dirección completamente contraria. Es decir, que si en vez de un Ortega Murillo estuviera el acuarelista austríaco, estuviera Stalin, o estuviera Mao, en forma de Gengis Khan, o estuviera quien te dé la gana,
daría la misma resolución de, bueno, da igual que el régimen político esté aquí al lado, lo eligieron los miembros de Nicaragua, no hay ningún problema, aquí estamos en convivencia, fantástica, estupenda, que vaya a haber sicarios que entran en Costa Rica y matan ciudadanos, incluso alguno español, bueno, esto, tupido velo, no pasa nada, todo fantástico. Dices, hombre, pero usted es la presidenta ¿de qué? Debería de ser el momento oportuno para que, más allá de caminos partidistas que cuando cambiaba el gobierno salían escopetados de la membresía de UNASUR, de CELAC y todas estas mandangas, debería de entenderse que de aquí adelante es imprescindible la relación entre países de cercanía, de proximidad, y me da igual Europa, Oriente Próximo, Asia, Centroamérica, deben de entender que la realidad global requiere de una unidad territorial, regional, a la hora de empezar a compartir valores y a partir de una base compartida de valores, compartir la impedimenta de que este tipo de regímenes puedan surgir en cualquiera de los países existentes. Porque una mancha es como el hidrocarburo que sale en el agua, que solamente una gotita destruye millones de hectolitros. Pues aquí una dictadura puede joder el futuro de millones de personas, de países y de continentes enteros. Gracias. Sí, Gustavo, habla. Quiero entender, lo pregunto porque quiero entender, y sabés, Juan Carlos, que lo hago para entender. ¿No parece ese discurso alineado con alguien que dentro de España pertenece a un partido político regional y no nacional? Bueno, el PNV tiene mucho background de relaciones internacionales, ¿eh? Pues sí encaja. Se encaja en tanto en cuanto hubo en 1916 una apuesta por un congreso, el tercer congreso de regiones en el ámbito europeo, y que el segundo Aberri Eguna, el de 1933, tenía el lema Euskadi Europa. Otra cosa es que queramos que la unidad del ámbito europeo, en el ámbito vasco, sea en el ámbito de los vascos directamente unidos al resto de pueblos y no a través de Madrid, ni tampoco de París. Esa sea nuestra aspiración. Como la de Uruguay podía ser de que la aspiración de relación con otros países no pasara ni por Buenos Aires ni por Sao Paulo, sino por ellos mismos. Hay otro punto, es que cuando se habla de nacionalismo, por favor, que nadie lo confunda con EH Bildu. El PNV es otra cosa, más antiguo, más consistente, y por cierto, yo pensaba que ibas a ir por el hecho de que habitualmente en Europa, y creo que también en el mundo, cuando se habla de nacionalismo, la gente piensa en el ecuadista austriaco. No. No digo por ti, Gustavo, digo que hay mucha gente que cuando hablamos de nacionalismo piensa en ese tipo de nacionalismo. Claro. Aquí hay una cosa que comenta Rafaela a la que quiero responder. Ustedes no saben lo que es aguantar hambre día y noche. Mira, efectivamente, Rafaela, yo no lo sé. Pero he podido conocer a varias personas que sí que lo han pasado. ¿Por qué? Porque he podido conocer a varios emigrantes cubanos en España. Y se les nota que pasan hambre, se les nota el contraste cuando ven que hay comida en todas partes aquí. Digamos que el hecho de que el socialismo, tal como lo conciben estas dictaduras, ¿no? Podríamos hablar luego de la socialdemocracia, que es otra historia, ¿no? Pero de los regímenes dictatoriales, tal y como funciona, sé que generan miseria. Y aparte es que he tenido personas en mi entorno que sí han pasado esa hambre. Y no es nada agradable. Y el estrés postraumático con el que salen del país es considerable. Y ojo, y hablo de inmigrantes económicos. Si tengo que hablar de presos políticos es mucho peor. No, porque el preso político, además del tema del estrés postraumático por la escasez,
tiene también la historia del estrés postraumático por haber estado en prisión, ¿no? Sí. Y que nosotros no, pero mucha gente después del 39 en España, durante varias décadas, podríamos decir hasta 2, pasaron hambres con cartilla de racionamiento, etcétera, etcétera. Es decir, hurgando no en el presente, sino en nuestras familias, nos encontraríamos gente que sí tuvo estas dificultades en el pasado. No tan aparte, separemos el exiliado económico del exiliado político. El exiliado económico, voy a poner un ejemplo, de repente es demasiado, pero bueno, el exiliado económico mañana se gana la lotería y sabe que al día siguiente compra un boleto de avión y se vuelve a su país. El exiliado político no tiene esa posibilidad. Quiero marcar esa diferencia. Y con respecto al hambre, por suerte yo nunca tuve hambre, pero hoy en Uruguay tenemos una cantidad importante de personas en situación de calle y yo he trabajado socialmente con esas personas, o sea que sé lo que es trabajar con personas que han tenido, que no han tenido cubiertas sus necesidades básicas, como comer. Es que de hecho, Rafaela, un motivo por el cual, yo siempre lo digo, para mí el principal motivo es que no tiene que haber un solo preso político y no tiene que haber una sola persona reprimida por pensar distinto. Y a diferencia de lo que dicen estos sinvergüenzas que tiranizan Nicaragua, yo sí creo en la soberanía del pueblo nicaragüense. Y precisamente porque creo en la soberanía del pueblo nicaragüense, como creo en la soberanía del pueblo cubano, como creo en la soberanía del pueblo venezolano, y dicho sea de paso, también del pueblo boliviano, que está intentando ser subvertida estas semanas, como creo en esa soberanía, lo que quiero es que los nicaragüenses puedan decidir libremente qué tipo de gobierno se quieren dar. ¿Y esto cómo se consigue? Con democracia, con reconocimiento de derechos humanos. Pero no me vale que salga en un papel. No. Tiene que ser real. Es decir, a mí, pues sí, muchas veces me duele que las liberaciones de presos políticos en Venezuela, ¿cómo están yendo? La ley de amnistía era chucuta, era corta, ¿no? Pero al final, ¿qué sucede? Pues hay algún caso mediático que impacta mucho, que da mala imagen para el régimen y entonces pues sueltan a 40 o 50 personas. Hay una manifestación delante de la Embajada de los Estados Unidos de Caracas, sueltan a 25. Es decir, no regalan nada, pero sí es verdad que la presión popular funciona. Y esto, hombre, a un nivel muy modesto, es decir, también ayuda en el sentido de que puede socializar la situación del país, ¿no? Y por eso se hacen estos directos. Entonces, vamos a hacer, si os parece, una intervención de cierre para cada uno. Gustavo. Y la tristeza de haber tenido razón la última vez que hicimos o que participé yo en un vivo sobre Nicaragua en tu canal, que el próximo video que vamos a hacer sobre Nicaragua lamentablemente va a tener el matrimonio Ortega-Murillo en el poder. Y con respecto a Venezuela, no está más Maduro, pero está Delcy, que que es más o menos es lo mismo, digo, Maduro con pollera, no cambia nada. Es verdad, hay menos presos políticos. Sí, poco más. No tendría que haber ninguno, es que hay que partir de ahí. Juan Carlos. Sí, efectivamente es altamente probable que el régimen se mantenga. Otra cosa es la configuración, porque igual de aquí a que hagamos el siguiente programa, Satanás elige llevarse a Ortega o a Murillo o a ambos, pero alguien de la familia, estará ahí encima haciendo sus cosas, sus jugarretas, salvo que haya una intervención exterior. Y hay quien dirá, ¿estás llamando a que Donald Trump intervenga? Bueno, si quieren... Yo no diría que no. Ya.
Pero que si quieren pueden intervenir los de Centroamérica para hacer lo que es correcto sin tener que llamar a Donald Trump. Como idea, ¿eh? Como idea, se me ocurre. Yo no desapruebo la extracción de Maduro. Quiero contar una anécdota porque es muy interesante, si me permiten. Sí, dale. En Uruguay existe un cantante muy famoso que se llama Rubén Rada. Posiblemente ustedes no lo conozcan. Ya tiene 80 años. Para que tomen idea de la dimensión de qué clase de músico es, hace, creo que fue 2 años, vinieron los Rolling Stones a tocar a Montevideo, y cuando llegaron, obviamente ya tenían todo el tour armado, estaba todo preparado por producción, y Mick Jagger dijo, no, llamen al Negro Rada, díganle que esta noche voy a la casa a comer con él. Y todo el mundo quedó así. Bueno, resulta que Mick Jagger ya lo conocía al Negro Rada de antes y quería ir a su casa. Y bueno, el Negro Rada aprovechó, llamó amigos y hicieron una noche. El Negro Rada toca muy bien el tambor. Hicieron una noche de asado, carne de vaca, vino tinto y tambores con el Negro Rada y Mick Jagger. Después de eso, el Negro Rada hace un recital en la costa, acá cerca de Montevideo, y está lleno de periodistas que van a preguntarle por el caso Maduro, porque fue este recital unos días después de la extracción de Maduro por parte de las Fuerzas Especiales norteamericanas. Y un periodista, en vez de preguntarle, le da una respuesta. Le dice, ¿te dio vergüenza lo que hizo Estados Unidos? Esa fue la pregunta del periodista, ¿no? Graciosa. El periodismo moderno. ¿Te dio vergüenza lo que hizo Estados Unidos? Y el Negro Rada lo mira y le dice, no, a mí lo que me da vergüenza es lo que no hizo América Latina, porque fuimos nosotros los que debimos ir en helicóptero a levantar a este hijo de, y traerlo y juzgarlo por lo que le estaba haciendo al pueblo venezolano. ¿O vos nunca hablaste con un venezolano? Porque en Uruguay es facilísimo hablar con venezolanos. Sí, en España. Lo único que tienes que hacer es llamar un Uber y el 90% de los choferes son venezolanos y el 89% te van a contar la misma historia de Venezuela. Entonces todos los periodistas quedaron helados ante la respuesta de Rada, porque esperaban que él dijera una vergüenza, que el imperialismo norteamericano, porque el Negro Rada siempre fue de izquierda. Y los dejó a todos de cara, vergüenza me da que nosotros no hayamos hecho nada. Y quería contar eso. No, está perfecto. Juan Carlos, si quieres finalizar. Sí, iba por ahí la cosa, así que bien traído. Bien, pues este ha sido el directo de hoy, directo nicaragüense. Vamos a ver, yo repito, para finalizar, que mantengo mi compromiso de que si no hay novedades, cosa que me alegraría mucho, me alegraría poder decir, han capturado a los Ortega, me alegraría mucho decir, Nicaragua es una democracia. Si esto no sucede, yo tengo el compromiso de que como mínimo antes de fin de año se va a hacer otro directo. Siempre lo digo, en el caso de Nicaragua, como mínimo se van a hacer directos semestrales. Luego, a lo largo del año, pues también coincide que pueda hacer algún programa puntual en vídeo. Pero, bueno, quería daros las gracias tanto a ti, Gustavo, como a ti, Juan Carlos, por estar aquí hoy. Y, no, Rafaela, lo digo con mucho gusto, y la cuestión de los presos políticos para mí es una cuestión central y de los derechos humanos y no es verborrea. Quiero finalizar diciendo ¡viva Nicaragua libre! Muy bien.